Hola chicas y chicos, ¿cómo están? Yo soy KiArtutos y en este tutorial vamos a aprender cómo poder crear nuestras propias islas con el editor de Fortnite, Unreal Engine, y poder publicarlas en Epic Games y ganar dinero con ello. Bueno chicas y chicos, bienvenidos a este tutorial. Vamos a hacer algo diferente esta vez. Aparte de Blender, vamos a empezar a utilizar Unreal Engine y vamos a empezar a utilizar el editor de Fortnite, o que es como una versión parecida a Unreal Engine, pero que básicamente nos va a ofrecer muchas opciones y nos va a ayudar a aprender Unreal Engine, y a la vez vamos a poder crear nuestros propios mapas, nuestros propios niveles de Fortnite, publicarlos en Epic Games y podemos monetizar este tipo de mapas o de niveles que creamos. Epic Games acaba hace poco, pues no hace poco, por decir así, desde el año pasado lanzó este nuevo sistema, este ecosistema, donde podemos crear nuestras propias islas, donde podemos crear nuestros propios modos de juego utilizando unas herramientas que son simples y a la vez utilizando los elementos dentro del juego de Fortnite. Si ustedes no han jugado Fortnite o si ya juegan Fortnite, pues deben saber de lo que les estoy diciendo. Pero es una oportunidad muy buena para creadores y para gente creativa que quiere sacar provecho de esto, de esta comunidad tan grande y este juego tan fabuloso. Yo soy jugador de Fortnite desde hace mucho tiempo. Entonces, digamos, en el momento lo que podemos hacer es crear islas. Podemos publicarlas dentro de Fortnite. Podemos ver nuestra isla, nuestra creación dentro de Fortnite. Podemos invitar a nuestros amigos para que jueguen con nosotros. Podemos crear un equipo de trabajo y poder crear nuestras propias islas, y a su vez podemos monetizarlas. Entonces Epic Games lanzó el UEFN, que es el editor de Fortnite dentro de Unreal Engine, básicamente. Y acá tenemos, digamos, en este apartado acá voy a dejar el enlace de esta página web de Epic Games, de Dev Community, donde está todo lo de los creadores o desarrolladores. Ellos básicamente nos dan la oportunidad de convertirnos en desarrolladores. Hay diferencias del editor de Fortnite al modo creativo. Entonces acá pues nos explican cuáles son las diferencias, qué podemos hacer con el editor de Fortnite dentro de Unreal Engine y cómo podemos monetizarlo. Entonces acá nos dice que UEFN se basa en los conceptos usados en el conjunto de herramientas de modo creativo de Fortnite, con la incorporación de nuevas funciones y capacidades. La versión beta brinda a los creadores una versión anticipada de UEFN que irá evolucionando a medida que se reciban feedback por parte de ellos. Con esta versión beta, UEFN podrá hacer lo siguiente. Entonces podemos hacer lo siguiente: crear herramientas de material y modelado de contenido personalizado, importar mallas, texturas, animaciones, audio, usar Niagara para crear efectos visuales, crear animación con rig de control y secuencias, diseñar mecánicas de juego, incorporar paisajes para crear un entorno más completo, crear mayores experiencias con Word Partition, usar FAT para descubrir e importar recursos, usar la edición de en vivo para colaborar en tiempo real con otras personas y colaborar con Unreal Engine Revisión Control. Básicamente esta versión beta está en desarrollo, pero está muy buena, chicos. Entonces podemos crear todo eso, lo que hice acá. Acá está la documentación, se las voy a dejar en la descripción del video para que ustedes la revisen. También cuál es la diferencia con Unreal Engine. El editor de Fortnite es básicamente una especie de Unreal Engine, pero esa parte de Unreal Engine no es en sí Unreal Engine. Eso es algo que ellos tratan como dejar claro. Pero igual, cuando ya terminemos de crear nuestros mapas, nuestras islas, podemos utilizar también Unreal Engine para mejorarlo y para, digamos, diseñar el juego como nosotros queremos que se juegue. Listo, entonces acá están los requisitos importantes. ¿Cuáles son los requisitos del sistema para utilizar el UEFN en PC? Sistema operativo Windows 10 de 64, procesador Intel Quad-Core AMD de 2.5 o superior, memoria RAM mínimo 8 de gigas de RAM, tarjeta gráfica Direct 11 o 12 compatible. Acá están, digamos, esos requisitos mínimos que está pidiendo. Y esto sí o sí toca utilizarlo en PC, porque básicamente es un editor que fue diseñado para PC. Listo, chicos. Entonces primera cosa que tenemos que hacer, tienen que darle like a este video para seguir subiendo más sobre este tema, porque realmente es algo
muy interesante y que los puede beneficiar. Segundo, tienen que crear una cuenta en Epic Game y descargar el Epic Game Launcher. Y tienen que también descargar Fortnite, porque para utilizar el editor de Fortnite necesitamos tener Fortnite también en nuestro computador, porque básicamente todo lo que hagamos en el editor lo vamos a cargar dentro del juego de Fortnite. Eso es lo genial de esta parte. Entonces este es el editor, el Unreal Engine editor para Fortnite. Acá lo tenemos, pero primero que todo ustedes tienen que descargar el Epic Launcher, que es donde se cargan todos los juegos de Epic Games y donde se cargan las aplicaciones. Les voy a dejar este link en la descripción del video. Ahí básicamente ustedes tienen que crear su cuenta, se crea muy fácil, y después descargarlo, obtener Epic Games Launcher acá, descargar iniciador Epic Games, lo descargan, lo instalan, y ya después de que lo instalen vamos a pasar al editor. Es básicamente este de acá. Después de que ustedes lo descarguen les va a aparecer, van acá a tienda, les va a aparecer así. Después de que lo abran tienen que hacer el login acá en esta parte. Acá arriba les va a aparecer acá. Lo primero que tienen que hacer es descargarlo. Ponen acá UFN. UFN. UFN, si es que me equivoco. Bueno, ahí. Y le dan acá. Entonces ahí les va a aparecer acá. A mí ya me aparece en la biblioteca porque ya lo descargué, pero se les va a poner ahí descargar, hacer la descarga. Y después de que lo descarguen, pues tienen que, si no tienen Fortnite instalado, pues tienen que instalar Fortnite. Entonces van acá, buscan Fortnite y lo mismo, lo descargan, pam, lo descargan. Entonces cuando ya se les descarguen, ustedes van a ir acá a la biblioteca. Esto tiene tienda, biblioteca, Unreal Engine. Entonces vamos a pasar a la biblioteca y acá tienen que aparecer. Entonces por lo menos yo ya tengo el Fortnite instalado, ya tengo pues el editor y pues tengo Unreal Engine, pero pues en este caso todavía no vamos a utilizar Unreal Engine, solo esos dos. ¿Listo? Entonces en cuanto al programa de creadores, bueno, esta es la parte que les interesa y que nos interesa, que es cómo poder monetizar nuestros juegos, por decir así, nuestras creaciones. Entonces tenemos el programa de creador program o creator program, o sí, el programa de creadores. Entonces acá nos da la bienvenida al programa, interacción y creación de islas de Fortnite. O sea, acá básicamente nosotros no estamos creando modos de juego creativos, sino estamos creando una isla total. Esa es la diferencia con el modo creativo. Estamos creando una isla con las mecánicas de juego que nosotros queramos. Entonces acá pues está el aviso legal y están los requisitos, ¿no? Entonces hay ciertos requisitos que tienen que cumplirse. Dependiendo pues de donde vivan y todo eso, los requisitos cambian, ¿no? O sea, dependiendo del país del que sean. En este caso, pues yo vivo ahorita en China, entonces a mí me ponen unos requisitos diferentes. Creo que es así, tengo entendido. Si no, pues me corrigen, me dejan en los comentarios. No sé si son los mismos. Y ya cuando ustedes creen, ya pues tengan su primer isla, ya hayan creado su primer isla, la hayan modificado y la hayan publicado dentro de Fortnite, que ahorita les voy a mostrar cómo se va a hacer ese proceso. Tienen que empezar el registro. Digamos, en mi caso, a mí me dice que todavía no cumplo los requisitos. Entonces me dice, compruebe que cumple los requisitos de participación. Eso tienen que tenerlo en cuenta, chicos, es importante. Para cumplir los requisitos de creador de islas, debes haber iniciado sesión con tu cuenta de Epic Games en Fortnite por primera vez al menos 90 días antes de solicitar la adición al programa. ¿Ve? Entonces toca calcular ese tiempo y haber tenido una actividad de edición de islas en el modo creativo de Fortnite con un Unreal Engine Editor para Fortnite al menos de 21 de los últimos 90 días. Entonces dentro de ese rango de 90 días tenemos que haber abierto Fortnite y tenemos que haber abierto el editor de Fortnite y haber publicado algo, haber hecho como publicaciones y todo eso, haber modificado islas para poder acceder a este programa o haber tenido ya nuestra isla y haberla jugado o algo así. Entonces ya vamos a entrar en detalle de cómo vamos a hacer eso. Bueno, entonces volvemos acá al Epic Game Launcher. Entonces estamos acá en la parte de biblioteca y vamos a iniciar el Unreal Editor para Fortnite. Chicos, si empiezan a escuchar un zumbido es porque mi computadora, pues cuando se abre esto, ella empieza a darle a los ventiladores, porque igual le exige, digamos, a la tarjeta gráfica y al procesador. Entonces voy a darle doble clic. Entonces vamos a darle doble clic y lo vamos a iniciar.
Al principio se les va a demorar un poco, al principio cuando lo abran por primera vez, porque pues tiene que cargar todo el contenido, tiene que cargar, digamos, toda la interfaz. Entonces no se preocupen si al principio se les demora un poquito. Digamos, en mi caso ya va 90%, pero ustedes pueden que al principio también, dependiendo de su computadora, se les demore cierto tiempo. Entonces tienen que tener eso en cuenta. Listo, chicos, entonces acá ya nos abrió. Entonces cuando lo abrimos por primera vez llega y nos aparece esta ventana, nos dice novedades y nos dice no data found, ensure you have internet connectivity and are connected to the VPN. Entonces nos está diciendo que acá que no hay nada por el momento, que no tenemos nada ahí. Entonces lo que vamos a hacer, lo que van a hacer es darle done. Entonces acá yo ya he creado algunas cosas, ha hecho como algunas pruebas, pero entonces acá nos salen mis proyectos. Acá es donde ustedes van a guardar sus proyectos, van a crear sus proyectos. En este caso lo primero que vamos a hacer es ir acá a Isla Templates, o los templates que trae, o los ejemplos que trae. Y acá podemos empezar a crear una isla desde blanco, que lo vamos a hacer en otro video, que lo va a hacer más adelante. O podemos utilizar ya algunos ejemplos que ellos tienen. Por lo menos acá tienen diferentes ejemplos de islas. Entonces hoy en este tutorial vamos a utilizar una isla de estas que ya está creada, por decir así, la maqueta ya está hecha, para aprender a movernos, para aprender a mover cosas, a escalar y mejor dicho, aprender cuál es la navegación dentro del editor. Entonces voy a utilizar esta, por lo menos voy a seleccionar esta. Ustedes tienen que guardarla, le buscan donde la guardan y le ponen un nombre. Entonces por lo menos acá voy a abrir. Selecciona la carpeta donde la van a guardar, digamos en este caso ya seleccioné esta, pum, le damos clic y acá le ponen el nombre que quieran. Unreal Engine y este editor también, que es básicamente como un Unreal Engine, no podemos utilizar espacios ni nada de eso, entonces toca que le pongan cualquier nombre sin espacios. Entonces yo le voy a poner prueba. Y lo que voy a hacer es darle crear acá. Acá en este apartado, acá de abajo, antes de que le den crear, acá ustedes pueden crear un equipo. Como les digo, no necesariamente tienen que hacerlas ustedes solo. Si ustedes tienen un grupo de amigos que tienen alguna idea para crear una isla, su propia isla con ciertas mecánicas de juego, con cierto diseño y estilo, ustedes pueden crear su equipo de trabajo y pueden entre todos ir creando y editando. Entonces en este caso pues no lo voy a hacer yo solo por cuestiones del tutorial. Entonces le vamos a dar crear. Y lo mismo, entonces al principio se les va a demorar un poco porque tiene que cargar todo, tiene que cargar todos los elementos que contiene la isla, tiene que cargar las texturas, lo que contenga. Entonces tienen que ser pacientes al principio. Listo chicos, ya nos encontramos entonces acá, en el mapa ya está abierto, estamos en el editor de Unreal Engine para Fortnite. Entonces básicamente cuando entramos nos encontramos algo así, entonces nos muestra en la isla. Con la ruedita del ratón nosotros podemos seleccionar cualquier elemento adentro, digamos no con la ruedita del ratón, con el clic izquierdo, y con la ruedita del ratón podemos ir alejarnos o acercarnos. Bueno, entonces básicamente acá lo que tenemos es un Unreal Engine, básicamente es lo mismo de un Unreal Engine. Vamos a hacer como una especie de explicación general sobre lo que tenemos acá. Bueno, pues tenemos el visor del editor, básicamente acá lo tenemos. Esta parte de acá, en estos tres punticos que aparecen acá, los podemos abrir y podemos activar, mostrar FPS para ver si nuestra computadora está sufriendo o no. También otra cosa que les puede ayudar y que pueden tener en cuenta es acá, esto es escalabilidad. Está en baja. Básicamente esto es la calidad con la que los gráficos se están mostrando, se están proyectando. Entonces en este momento yo la tengo baja, ustedes la pueden subir a media o ahí ven la diferencia, creo que vieron, o la pueden poner en alta. Entonces dependiendo de su computadora, de los recursos de su computadora, digamos en mi caso por el momento la voy a poner en baja. Entonces por eso se me ven así los gráficos, pero cuando pues hagamos las modificaciones y lo abramos dentro de Fortnite van a ver la diferencia. Entonces, ¿qué vamos a hacer ahora? Bueno, vamos a mirar por acá. Entonces acá tenemos la perspectiva, tenemos las diferentes vistas, la de arriba, acá están los atajos de teclado, arriba, abajo, izquierda, derecha, frontal.
Tenemos lo que es iluminado, modo de visualizaciones. Entonces tenemos acá el atajo al 4 iluminado, tenemos no iluminado, con tono rectangular, lo que sería el wireframe, iluminación de detalles. Estamos viendo lo que ilumina, las luces que tiene, como es la luz del sol. ¿Qué más tendríamos acá? Solo iluminación, para ver la iluminación cómo nos está quedando, reflejos, tiene diferentes. Entonces en este caso vamos a dejarlo solo en iluminado. Digamos, cuando les aparezca así y ustedes quieran acercarse a algún objeto, básicamente seleccionan lo que sea. Digamos, voy a seleccionar el taquito, y le voy a dar a la letra F. Entonces él automáticamente me acerca. Bueno, pues vamos a dejar esto por el momento ahí. Acá tenemos, bueno, dice que tamaño de proyecto. Ellos tienen un tamaño de proyecto. En la documentación se encuentra, en este momento no me acuerdo cuánto es, y los voy a buscar y les voy a dejar. Pero básicamente esto porque aparece el tamaño del proyecto. Nosotros podemos crear nuestros propios modelos, nuestros propios assets en otros programas como Blender e importarlos acá, pero ellos tienen un límite en los servidores para cargar las islas que creemos, y nos dan cierto espacio. Entonces hay que tener en cuenta eso. Ellos nos ofrecen todos los elementos, los props y los assets que hay dentro de Fortnite, y con eso podemos trabajar. Pero yo sé que hay más de uno que quiere crear cosas nuevas y por lo menos modelos nuevos o digamos de cierto estilo que no tiene Fortnite, y pues quieren importarlos. Entonces tienen que tener en cuenta también los tamaños del proyecto que digamos Fortnite y Epic Games permiten para este tipo de ediciones. Entonces básicamente el tamaño del proyecto. Acá tenemos lo que es seleccionar, tenemos lo que es seleccionar y trasladar objetos. Digamos en este caso acá me ven que tengo el gizmo, lo estoy moviendo con control Z, pueden volver digamos al lugar donde estaba. Tenemos rotar y tenemos escalar. Entonces los atajos de teclados es la W para seleccionar. Ahí lo tenemos seleccionado. Con E hacemos rotación y con R hacemos escala. ¿Listo? W seleccionar, E rotación, R escala. Eso es lo básico. Si ustedes tienen seleccionado un objeto, pueden hacerle la órbita alrededor del objeto oprimiendo Alt y más el clic izquierdo. Entonces así como lo ven ahí, como si fuera como malla, creo que es así. ¿Listo? Entonces manteniendo el Alt y con el clic derecho yo me puedo alejar y acercar. ¿Ven? Entonces puedo con clic de izquierdo hacer rotación. Si me quiero acercar, pues con Alt me acerco y manteniendo Alt oprimido y más el clic derecho y voy hacia adelante y hacia atrás. ¿Listo? Entonces ahí me voy a cuadrar acá, me voy a acercar. Para hacer paneo, moverme de lado a lado, puedo hacerlo con la ruedita del ratón. Presionando nomás la ruedita del ratón sin moverla hacemos paneo. La navegación a veces es un poco confusa dentro de Unreal Engine, pero pues después de que le agarren el tiro ya les va a ser fácil. Entonces hago paneo hacia arriba, hacia abajo. Bueno, como ese es un motor de juegos, pues cuando jugamos en el computador o en la PC, nosotros sabemos que cuando estamos jugando podemos movernos con W o con S. Entonces lo mismo se aplica acá. Digamos, yo puedo oprimir la ruedita del ratón, mantenerla oprimida. Entonces me puedo acercar o me puedo alejar con S. Con W me voy acercando, con D me voy para el lado, con A me voy para el otro. Entonces ahí pueden ir jugando manteniendo la ruedita del ratón oprimida. Con E subo, ¿ven? Con Z hago zoom, con Q, con la Q bajo, E subo, Q bajo, voy a subir acá, suelto la ruedita del ratón. Con la ruedita del ratón, lo que les digo, pueden hacer paneo. Con el clic derecho podemos hacer como una especie de rotación sobre el eje de la cámara, por decir así, o de la vista en la que estamos. Miren. Entonces yo me quedo ahí y puedo rotar y mirar el entorno en el que estoy con clic derecho. ¿Ven? Ahora con el clic izquierdo, solo con el clic izquierdo yo me puedo acercar como si estuviera caminando. Entonces puedo alejarme, puedo acercarme. Bueno, acá en esta parte tenemos lo que es el mundo del gizmo. O sea, tenemos los dos mundos, los dos modos de visualización del gizmo. Digamos el gizmo que está acá
Entonces, espacio local y la orientación local y la orientación de objeto. Entonces, digamos, ahí la pueden cambiar. Mire, está objeto local dependiendo de lo que estén haciendo. Acá esto es activar el cuadrícula o arrastrar objetos, que es básicamente es como la especie del snap, de que se peguen a la malla que pues que hay en el mundo, digamos, de 3D. Pues en este momento no la vemos, pero ahí tenemos la malla. Entonces ustedes lo pueden activar para que los objetos pues básicamente se adhieran a la malla cuando ustedes lo saquen, digamos, de la biblioteca de objetos, cuando van a colocar objetos. Digamos, en este momento todavía no la vamos a utilizar. Esto es rotación en ángulos, digamos, por lo menos, digamos, yo me voy a poner acá, bueno, me voy a cuadrar acá. Tenemos el taquito seleccionado. Voy a activar la rotación, ¿cierto? Entonces acá como lo voy a activar en ángulos de 10 grados, entonces él va a empezar a rotar en ángulos de 10 grados. ¿Ven? Control Z. Ustedes lo pueden desactivar para que la rotación sea pues manual y la roten como ustedes quieran. Y acá, este de acá que es importante, la velocidad de la cámara. En este momento la velocidad de la cámara está en 7. ¿Qué quiere decir esta velocidad de la cámara? Digamos, me va a subir acá. Vamos a ir con la ruedita del ratón, me estoy subiendo, estoy volando, estoy bajando. Vamos a poner acá. Voy a orbitar, voy a dar la vuelta en este eje. Bueno, me voy por acá. Digamos, quiero ir a donde está este árbol de acá. Entonces, pues voy a oprimir el clic izquierdo y me voy a acercar. Mire, entonces la velocidad, esta es la velocidad que tengo ahorita en el momento. Entonces, me voy para atrás, me voy para adelante. Me muevo rápidamente porque la velocidad de la cámara está en 7. Yo la puedo bajar o la puedo subir dependiendo de lo que yo quiera. Entonces, digamos, si yo la pongo en 2, ahora miren, entonces si yo me voy acá, ahí voy andando, pero básicamente es muy lento, ¿sí ven? Entonces yo la puedo cambiar acá, 3 o 4, voy a dejarla en 4, a ver. Entonces ahí pues más o menos se mueve, pero pues tampoco es tan rápido. Entonces ahí la puedo dejar en 5 o en 6. Entonces en 6 ya pues se mueve un poquito más rápido. Ahí entonces voy acá, voy a bajarme otra vez otro poquito. Entonces voy a rotar acá, voy a irme acá otra vez el taquito. Vengo, ¿qué más tenemos por acá? Vamos a coger otro elemento, digamos este carro de acá, lo voy a seleccionar, le doy F para acercarme a él. Entonces acá estoy orbitando con Alt sostenido y más el clic izquierdo. Entonces, como les digo, muchachos, acá básicamente podemos manipular los objetos como si estuviéramos en un programa de 3D. Entonces lo voy a seleccionar, entonces yo los puedo mover, los puedo ubicar donde yo quiera. Entonces voy a cogerlo por acá, lo voy a poner por acá. Entonces con Alt sostenido y el clic derecho voy a acercarme por acá. Bueno, lo voy a correr por acá, voy a ubicarme por acá. Entonces, digamos, este carrito yo quiero duplicarlo. ¿Cómo hago para duplicarlo? Entonces básicamente yo puedo tener oprimido el Alt y teniéndolo seleccionado lo arrastro y lo pongo acá. Entonces ahí ya lo dupliqué, lo voy a rotar un poquito, lo voy a poner por acá. Entonces ahí, digamos, ustedes pueden jugar con eso, pueden seleccionar todos los elementos que están acá, tanto el pasto, digamos este pasto, digamos, no, yo quiero duplicar este pasto, quiero ponerlo, vamos a ponerlo por acá. Ups, no, para duplicarlo, entonces control Z, nos devolvemos, le damos al y lo movemos por acá, lo voy a rotar. Entonces voy para acá, lo vamos a rotar, lo voy a poner por acá. No, me quedó muy grande, entonces voy a escalarlo. Entonces seleccionamos y lo hacemos más pequeño, W, nos vamos y lo ubicamos ahí. Listo, ya ahí lo modifiqué. Entonces básicamente así es la navegación. Acuérdense, chicos, al principio es un poco confusa, pero entonces con el clic derecho del mouse podemos orbitar sobre nuestro propio eje de la cámara. ¿Ven? Mirar hacia todos lados. Bueno, entonces, un cofre. Con el clic izquierdo podemos irnos hacia adelante y hacia atrás. Bueno, entonces digamos acá voy acá. Si selecciono un objeto y quiero orbitar sobre ese objeto, básicamente oprimo Alt y con el clic izquierdo pues puedo orbitar sobre ese objeto, ¿no? Entonces voy a correr para acá. Ahí estoy orbitando sobre ese objeto, ¿vale?
Con la ruedita del ratón hacemos paneo hacia los lados, hacia arriba, hacia abajo. Bueno, ahí. Manteniendo oprimido el Alt y el clic derecho podemos hacer como un zoom in, un zoom out. Ahí nos podemos meter ahí. Bueno, chicos. Ahora, si quieren moverse con los botones del teclado, entonces lo que pueden hacer es oprimir la ruedita del ratón y con la W hacia adelante, con la letra S hacia atrás, con la D hacia el lado, con la A hacia el otro lado. ¿Ven? Entonces con E hacia arriba, con Q hacia abajo. Bueno, ahí van mirando. Lo mismo con las flechitas dentro del teclado. Entonces ahí se van cuadrando. O con el clic derecho oprimido, o con el clic izquierdo oprimido. O sea, puede ser con esa. Manteniendo cualquier botón del mouse oprimido, ustedes pueden ir, digamos, andando, utilizando la W, la S, la A, la D. ¿Listo? Entonces básicamente eso es como la órbita o el movimiento dentro del editor. Ahora acá en esta parte tenemos el outliner o los detalles de lo que tenemos adentro. Entonces en este momento nos está diciendo que tenemos seleccionado este objeto, digamos taco sin instancia, la tenemos ahí, es una instancia. También tenemos las propiedades del objeto. Entonces tenemos acá play bounce, propagar bounce. Tenemos, digamos, la transformación. Y acá en estas ventanas básicamente nos va a aparecer el outliner y nos va a aparecer las propiedades del objeto, así como, pues básicamente como si fuera en Blender. Tenemos también el almacenamiento de contenido, donde tenemos todo el contenido que básicamente se abre dándole control y la barra espaciadora se abre y se sale. Bueno, esa es una novedad dentro de Unreal Engine 5. Entonces lo podemos coger y si lo quieren anclar, simplemente le dan acá anclar diseño y él se les va a anclar acá, ¿no? Tengan en cuenta que a mayor cantidad de ventanas que ustedes abran, más recursos de su computadora pues van a ser utilizados. Entonces pues acá tienen que tener en cuenta esto, ¿no? Entonces digamos acá en este caso tenemos acá la parte donde tenemos todo el contenido, almacén de contenido, se le llama el almacén de contenido. Entonces acá cuando ustedes abren esto y tienen esto acá, les va a aparecer así. Bueno, tenemos contenido de prueba, que es básicamente la creación del mapa que se creó, y tenemos la carpeta de Fortnite. Dentro de la carpeta de Fortnite tenemos diferentes subcarpetas que contienen pues el environment, tienen, digamos, las galerías, las luces, los materiales, todo lo que tenemos contenido acá adentro. Ustedes, si quieren adherirle algo más, pueden crear sus propias carpetas, o básicamente lo dejan así y utilizan lo que tiene ahí. Entonces básicamente la carpeta importante es la de Fortnite, porque acá pues vamos a tener todo lo que vamos a utilizar y todo lo que se puede modificar, o sea, todo lo que está acá dentro de este mapa y todo el contenido dentro de Fortnite está acá dentro. Entonces por lo menos si yo quiero adherirle algo más a esto, entonces me voy a ir por acá, voy a ir acá adelante. Entonces yo voy a ir acá y voy a buscar una forma en weapons. Vamos a buscar weapons, armas. Entonces acá tenemos todas las armas la galería de armas que él contiene dentro de la carpeta de Fortnite. Entonces ahí nos las previsualiza. Entonces digamos yo quiero poner, buscamos cualquier arma, esta arma de acá, simplemente la arrastro y la pongo ahí, pa. Entonces esto ya viene, por decir así, programado para que cuando yo entre a jugar, el arma pues la pueda recoger y pueda utilizarla. Entonces digamos voy a poner esa arma ahí. Entonces ahora me voy a ir por acá. Bueno, vamos a mirar acá a ver qué más ponemos. Entonces nos podemos devolver para buscar a ver qué otra cosa vamos a utilizar. Bueno, esto es fuego, es como una antorcha. Bueno, voy a poner esta otra por acá, la vamos a poner acá. Vamos a volver al contenido de Fortnite. Entonces acá nos dice que devices, tenemos devices. Entonces tenemos varios objetos acá, entonces vamos a mirar a ver qué devices vamos a poner por acá. Bueno, voy a ubicarme en otro lado, entonces vamos a mirar acá nuestro mapa.
tenemos el carro. Voy a acá, en esta parte, voy a ir para acá. Digamos acá esto yo quiero poner una moto, entonces voy a coger la moto, la arrastro y la pongo ahí. Entonces la suelto ahí, se me demora un momentico para cargar porque básicamente me está cargando como la programación de dónde va a estar la moto. Entonces la moto va a estar ahí para cuando yo la quiera utilizar la pueda coger. ¿Qué más podemos mirar? A ver, acá hay otros carros. Hay diferentes cosas, chicos, ahí ustedes pueden entretenerse con eso. Pueden mirar a ver qué otras cosas más podemos por acá. Entonces tenemos acá Basic Shape. Bueno, esos Basic Shapes es para crear pues otras cositas. ¿Qué pueden hacer acá? Utilizar filtros para directamente ver todo lo que son los objetos que trae Fortnite. Entonces yo ya los seleccioné acá, pero ustedes básicamente van acá donde dice varios, acá en esta parte. Le dan clic, le dan varios y van acá donde dice Fortnite Item Definition, For Play Setting Definition, For Play Setting Property Definition y For Triple Dem Definition. Estos cuatro, ustedes los seleccionan y les va a aparecer acá. Si yo me vuelvo a la carpeta de Fortnite y los empiezo a activar, él me va a empezar a mostrar todo digamos lo que contiene el mapa y todos los ya sean armas, ítems o pistolas, carros, casas, todo lo que contienen las carpetas de Fortnite que podemos utilizar para construir y para customizar, digamos, nuestro mapa o nuestra isla. Entonces mira, acá están todo eso está ahí. Digamos, ya en dado caso que ustedes quieran utilizar un template o una isla preestablecida que ellos ofrecen para trabajarla, pues ustedes mismos llegan y lo único que hacen es buscar, digamos, no, yo quiero armar una casa acá, quiero poner esto acá. Entonces ahí, mira, tenemos todo. Ahí digamos, no, entonces digamos, yo quiero poner este ñam, quiero ubicarlo por acá. Entonces ustedes buscan un lugar donde ustedes quieran, acá, digamos acá, digan, no, yo quiero poner acá un castillo, quiero poner una fortaleza acá. Entonces básicamente pues abren ahí, activan esos filtros que les dije y buscan, digamos, lo que quieran. Venga, ¿qué otra hay por acá? O también pueden buscarlo directamente de acá, digamos templo, pueden poner un templo. Entonces mire, digamos, yo le escribo templo y me aparece este acá. Entonces digamos, voy a colocar este acá. Voy a acomodarme acá y lo único que hago es seleccionarlo, lo arrastro y lo pongo ahí. Bueno, entonces lo dejo ahí. Ya saben, lo pueden escalar. Entonces voy a escalar un poquito, hacerlo más grande. Y si ustedes tienen activado esto acá, él se les va a pegar automáticamente al piso. ¿Qué pasa? A veces esto aparece elevado, entonces manualmente tenemos que arreglarlo, tenemos que mirar a ver cómo lo acomodamos. O si les aparece por acá arriba, lo que ustedes pueden hacer es darle a la tecla en y él llega y él lo va a coger y lo va a pegar al piso. Pues en este momento, porque yo ya lo moví y lo modifiqué, ya no me deja. Pero a veces cuando uno arrastra, llega y él llega y lo deja elevado en la parte de arriba. Entonces uno simplemente le oprime en y él llega y nos pega al piso. Entonces en este momento no me funcionó, pero cuando recién lo jalen, él lo pueden cuadrar ahí. Entonces digamos, chicos, en este momento este tutorial lo vamos a dejar hasta este punto. Antes de terminar, ¿qué cosa quería mostrarles? Bueno, entonces digamos que ustedes ya modificaron su isla, ya hicieron los cambios que tenían que hacer. Entonces lo que hacen es irse acá, van a ir a abrir sesión, van a ir, le dan clic y tienen que, antes de abrir la sesión, guardar esto, porque él va a guardar todos los cambios. Entonces le dan guardar sesión y ahora él nos va a cargar nuestros cambios dentro del Fortnite. Va a abrir Fortnite y va a cargarlo como si fuera una partida o un juego normal. Entonces eso es lo bueno de esto, chicos. Entonces vamos a ir a ver, mientras carga se les demora un poquitico, pero pues ya saben, es dependiendo de la cantidad de elementos que tengan dentro de su mapa o de su isla, y también dependiendo de su computadora, porque está exportando todo lo que creamos y todas las modificaciones las está exportando dentro de Fortnite, dentro del servidor de Fortnite, para poder jugarlo.
Entonces chicos, miren, acá ya me cargó dentro de mi isla, estoy dentro de mi isla. Como ven ahí tengo mi personaje, entonces yo puedo ir a moverme, digamos buscar los cambios que hice con las teclas del computador. En este momento estoy jugando con las teclas del computador. Yo jugar con control de Xbox, pero pues por cuestiones del tutorial. Entonces allá vemos el templo que hice. Y bueno, en este caso por lo menos, venga y buscamos. Yo tenía la moto por acá, ¿no? Yo había puesto una moto. ¿Dónde está la moto? Se me perdió la moto, me la robaron. Acá está la moto, entonces vamos a ver si la moto funciona. Entonces digamos, ahí digo, lee, conducir. Y vean chicos, entonces ahí, como se pueden dar cuenta, todos los cambios que hemos realizado se hicieron en nuestra isla. Entonces ahí, como les digo, ahora ¿qué más se puede hacer? Digamos, si ustedes quieren ir editando e ir viendo al momento, lo que pueden hacer es lo siguiente: le dan acá a Escape, no finalizan juego, sino agarran acá de arriba, lo jalan hacia abajo y lo minimizan. Entonces digamos lo pueden poner acá más pequeño, lo hacen pequeño para ir viendo los cambios que van haciendo. Entonces acá ustedes pueden finalizar el juego, pueden ver lo que es mi isla, reaparecer, bueno, lo que pueden modificar acá pueden crear su grupo, pueden invitar amigos a que jueguen dentro de su isla, y acá pues básicamente salen a la sala de espera. Entonces ahí, bueno, en este momento pues ustedes pueden ir viendo los cambios que van haciendo ahí. Entonces le dan escape para poder mover esto acá, y acá pues miren, en el momento me está diciendo que yo estoy como por acá, por estos lados. Entonces ustedes pueden modificar eso, pueden cambiar todo lo que quieran, y pueden ir viendo ahí pues los cambios que van haciendo, chicos. Listo. Entonces básicamente este tutorial llega hasta acá. Espero pues esta información les sirva, espero pues se animen a crear sus propias islas, a unirse a este ecosistema de Epic Games. Y chicos, en el próximo tutorial pues vamos a empezar a ver pues más herramientas de edición y a empezar a crear, digamos, una isla desde cero, cómo podemos modificarla, digamos, customizarla a nuestro gusto, y cómo podemos montarla y digamos cómo podríamos compartirla para que otros jugadores la puedan jugar y nos den la calificación si les gusta nuestra isla, y para poder empezar a monetizarla. Listo. Entonces por favor déjenme un like, apóyenme con este tipo de tutoriales y nos vemos en la próxima, chicos. Entonces hasta luego.